Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la parte de oración de nuestro Dios, escuchando su palabra. En esta mañana vamos a meditar en lo que la palabra de Dios nos tiene para nosotros, ¿verdad?, para instrucción, para así dirigir nuestra vida. Filipenses, ¿verdad?, le dice Pablo a los filipenses. ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses, hermanos? ¿Y de qué estaba hablando Pablo ahí, más que nada? ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿Por qué dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Eso es lo importante, ¿verdad? Porque, miren, en muchas partes lo ponen como deportes, ¿verdad? En deportes, I can do everything, en inglés, ¿verdad? I can do everything, I can do everything, I can do everything. Todo lo puedo, ¿verdad? Pero Pablo estaría hablando de un deporte. ¿No? Vemos que queremos hacer algo secular, dice uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a acabar esta carrera porque todo lo puedo me fortalece. ¿Estaría Pablo hablando de eso, no? No. ¿De qué estaba hablando Pablo? De la fe de su vida espiritual, hermanos. Acuérdense que Pablo le está agradeciendo a la iglesia en Filipo por la ayuda, ¿verdad?, económica que le dieron. Y una de las cosas que Pablo le dice a la iglesia es, miren, yo sé vivir teniendo en abundancia y no teniendo nada. O sea, mi fe no está en lo material, mi fe está en ¿quién? En Dios, en Cristo, ¿verdad? Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros al aprender estos pasajes, conozcamos el contexto de lo que Pablo está hablando ahí, ¿verdad? Para que nosotros como cristianos podamos aplicarlo correctamente en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a hablar de nuestra vida espiritual, ¿verdad? La firmeza en las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me enfermo, no importa, yo voy a ir a adorar a mi Dios, ¿verdad? O sea, cualquier situación, tengo algún problema muy fuerte, no importa, el problema lo voy a dejar del mundo porque es del mundo, pero yo voy a ir a adorar a mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay que llevar esto en mente, ¿verdad? Muy bien, hermanos, qué bueno que oí muchas voces. Creo que estamos más, ¿verdad?, poniendo atención en cuanto a esto. Pero bueno, espiritual, hablamos que tenemos que programar nosotros un horario para enseñanza a nuestra familia, y hablábamos de permiso, habla ahí de Proverbios 1 al 7, y esto nos da el temor a Jehová. Esa es la sabiduría para Jehová. Y hablábamos que hay varias formas: preguntas y respuestas, memorización, practicar los himnos, hablar acerca de la vida de un personaje bíblico, hablamos en cuanto a acerca del pecado, hable acerca del amor de Dios, y es muy importante, ¿verdad?, en cuanto a hablar acerca del amor de Dios y hablar acerca de la justicia de Dios. Esto es algo importante que usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, porque el mundo, Dios es misericordioso. Sí, Dios es amor. Porque Dios de las que nuestra pasada, mismo Cristo va a ser interceder por aquellos pecados que cometemos sin pensarlo, no haciéndolo voluntariamente, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, ¿verdad? Aquellos pecados que vienen a nosotros en nuestra vida, caemos, Cristo nos ayuda, ¿verdad? Entonces, Dios es amor de esa manera, Dios es misericordioso. Claramente vamos a hacer obras, pero también necesitamos entender que no por nuestras obras nos va a salvar Dios tampoco. O sea, es por la misericordia de Dios, pero Dios también quiere que nosotros hagamos algo en nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos. El amor de Dios es muy grande, es tan grande
Que Juan 3:16, el apóstol Juan nos dice que ha dado a su Hijo unigénito, hermanos. Ese es el amor de Dios. Dice que el amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios en las cartas de Juan, ¿verdad? Sino que Dios nos amó primero, ¿verdad? Entonces, hacer entender esto a nuestros hijos, pero entre eso les tenemos que hablar de la justicia de Dios. Por eso es muy importante hablarle acerca de la vida de algún personaje bíblico, hermanos, ¿verdad? Para que miren que Dios es justicia también. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios te ama y te salva, pero Dios castiga también. Entonces, nuestros hijos tienen que entender esto. Tienen que aprender acerca de esto. Y para nosotros poder enseñar esto, hermanos, usted y yo tenemos que practicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a ellos cuánto amamos a Dios y cuánto Dios nos ama a nosotros. Tenemos que mostrarle. Tenemos que mostrarle la justicia de Dios también. Dios es justo. Porque nos dice Hechos 17:31, ¿verdad? Que Dios ha pasado por alto la ignorancia. Ahora manda que todo hombre se arrepienta, ¿verdad? Entonces ese es el Dios de justicia. Ahora manda que todo hombre se arrepienta, porque vendrá el día en que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos. Eso es justicia, ¿verdad? Y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Enseñarle que ellos tienen que estar en una posición correcta con Dios. Porque estando en una posición correcta con Dios, hermanos, ellos van a ser un buen ciudadano ante el mundo. ¿Por qué? Porque van a saber cómo comportarse con sus padres, van a saber cómo comportarse con su prójimo, van a saber cómo comportarse con su esposo o su esposa, van a saber cómo comportarse con sus hijos. ¿Por qué? Porque primero amó a Dios, entendió la justicia de Dios y va a practicar lo que ha aprendido. Entonces, muy importante en cuanto a esto. Vamos a seguir adelante y vamos a hablar con el otro punto, hermanos. El otro punto es acerca de la fidelidad. Ya hablamos de la educación, vamos a hablar de la fidelidad. Los puntos que di claramente, hermanos, en cuanto a la educación, usted tiene que hacerlo con su familia, no tiene que seguir los que yo les di. Usted mismo ponga un tiempo y usted escoja de qué quiere hablar con sus hijos, ¿verdad? Con sus nietos. Ahora, si sus hijos ya son grandes y sus nietos están en su casa, póngale atención a sus nietos. Hable con sus nietos acerca de la Biblia. Es muy importante porque decíamos que sus nietos, ya si sus hijos están grandes, a lo mejor vino a usted al ministerio cuando sus hijos estaban grandes, es difícil traerlos, pero ¿quién le va a ayudar a usted? Dios, claramente, pero estamos hablando del mundo, ¿quién le va a ayudar? Los hijos, hermanos, los hijos de sus hijos. Porque ya si no tuvimos la oportunidad de educar a nuestros hijos cuando estaban chiquitos, tenemos la oportunidad de educar a nuestros nietos y nuestros nietos van a ser ejemplo ¿para quién? Para sus papás, porque los niños son muy astutos, mis hermanos. Los niños son muy astutos. Ellos van a saber decirle a papá y mamá, eso no está bien. Porque ante Dios no está bien. ¿Sí me entiende? Entonces, hay que ver estas cosas. Vamos a ver en cuanto a la fidelidad. ¿Qué clase de fidelidad le estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos? Es imperativo, primeramente, conocer la fidelidad y vamos a ver qué es fidelidad, hermanos. ¿Qué es fidelidad? Dígame usted qué es fidelidad. Dejar todo para entregarnos completamente a Dios. Ok. Ser fieles a Dios. Pero exactamente, específico, ¿qué es fidelidad? No moverse de lo que uno cree, de la fe de que uno creyó como Firmeza. Firmeza. Compromiso. Okay. Y es algo muy importante en el cual necesitamos nosotros enseñar a nuestros hijos. Uno de los pasajes que citamos mucho es Apocalipsis 2:10, ¿verdad? La Biblia dice, sé fiel. La palabra fiel es pistos. Y esto significa pasivo, fiel, digno de confianza, fiable, fiel dicho de Dios, activo. Es algo activo, hermanos. Es algo continuo. Una verdad. Una verdad, algo continuo. ¿Sí me entiende?
Entonces, cuando Dios dice, cuando Cristo dice, ¿verdad? Por medio de la revelación que le da a Juan, sé fiel hasta la muerte, esto quiere decir algo activo, algo continuo, constante, ¿verdad? Una constancia, hermanos. Fidelidad, ¿verdad? Es algo constante. Y vamos a ver, ¿verdad? Acerca de eso. Vamos a compartir, ¿verdad? Algunos puntos que vamos a ver como padres con nuestros hijos. Como padres, hermanos, es importante que vivamos una vida fiel nosotros, primeramente. Una vida fiel y que nuestros hijos conozcan el verdadero significado de la fidelidad. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos enseñarle a nuestros hijos en cuanto a la fidelidad. Nosotros como padres tenemos que serle fiel a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Fíjese alrededor de usted. ¿Cuántos hermanos no están ahorita, hermanos? Puede ser que estén enfermos, no estamos diciendo que no, ¿verdad? Pero ¿cuántos hermanos no están aquí? Y no solamente aquí en Edinburgh, sino que en este primer día de la reunión, donde está la iglesia reunida, ¿cuántos hermanos no están? Muchos, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen que. Esa es la infidelidad, hermanos. Porque ya es costumbre, ¿verdad? Costumbre es de que hoy me levanto y digo, ya, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Tengo ganas de ir a la iglesia. Ándale, una rutina. Y luego llega un domingo y dice, no me quiero levantar, no voy a ir a orar. O hago planes porque voy a ir a pasear, ¿verdad? Voy a ir a pasear. Está el día muy bonito, vamos a un día de campo, vamos a la playa. ¿Sabes qué? Toda la semana trabajé, estoy cansado, voy a descansar. Nosotros como padres, ¿verdad? Sucede que nuestros hijos tienen algún juego de deporte y toca que es el domingo. Decimos, ¿sabes qué? Pues tenemos que llevar a nuestros hijos ¿a dónde? A jugar el deporte, porque pues es parte de la escuela o parte, ¿sí me entiende? Entonces, sí, hagamos el descanso verdadero aquí. Ajá, el verdadero descanso, sí. Entonces, estamos poniendo primeramente las cosas del mundo, ¿verdad? Que las cosas de la iglesia. Fidelidad, hermanos, es algo que se necesita trabajar. Se necesita trabajar en ello. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que ser fieles a Dios, hermanos. La fidelidad no es solamente que uno se aprenda el pasaje, ser fiel hasta la muerte, sino la fidelidad es el vivir esa fidelidad. Ahora, cuando la iglesia se reúne, y estamos hablando cuando la iglesia se reúne para un propósito espiritual, hermanos, ¿verdad? Para un propósito espiritual, especialmente el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Dónde debe de estar el cristiano? Con la iglesia, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria a Dios. Porque lo que nosotros estamos haciendo como padres, eso se está transmitiendo a nuestros hijos. Son nuestros hijos cuando están grandes, toman con seriedad la reunión de la iglesia, ¿no? No, ¿verdad? Ahora, no solamente aquí en este local. ¿Qué cuando vamos de viaje, hermanos? ¿Qué cuando salimos a otra parte, a otra ciudad? A veces no nos reunimos, ¿verdad? Hay que ser sinceros, hermanos. Porque si Dios lo sabe, el mundo lo va a saber. Es vacación de todo. Es vacación de todo. Agarramos vacaciones del trabajo, de la escuela, y agarramos vacaciones de Dios también. ¿Sí? O sea, ¿y cómo está? Le pregunto, y uno se da cuenta, hermano, ¿cómo están los hermanos allá?
y se quedan que no saben ni qué responder, ¿verdad? No saben ni qué responder. Y esta es la más común, hermanos, que no haya una congregación. Esa es la más común, ¿verdad? Es que no hay una congregación, hermano. ¿Esa es fidelidad a Dios? Claramente que no. Y acuérdense, estamos hablando de los padres. Esto se lo estamos transmitiendo a quién. Cuando nuestros hijos salen, realmente no se van a reunir, hermanos, ¿verdad? Porque es algo que se está transmitiendo. Es parte de la educación. Fidelidad. ¿Por qué dejamos de congregarnos a veces, hermanos? Deme algunos ejemplos. Y no estoy hablando exactamente de usted, ¿verdad? Pero deme unos ejemplos. ¿Por qué el cristiano deja de congregarse a veces? Pereza, ¿verdad? Una. ¿Otra cosa? Que vienen familiares. Porque vienen familiares de visita, hermano. Familiares. Ajá. Un hijo está enfermo. Por un trabajo. Por el trabajo. Algunos porque ya vinieron y pues ya no vienen otra vez. Algunos porque vienen en la mañana, ¿verdad? O ya no vienen en la tarde. El miércoles tampoco. ¿Alguna otra cosa? Nos dejamos de alimentar espiritualmente. Falta de interés por las cosas de Dios. Falta de interés en las cosas de Dios. Y ahorita vamos a entrar en otro punto, ¿verdad? Que todo esto se relaciona. Y ahorita va a ver cómo lo vamos a conectar. La fidelidad, ¿verdad? Bueno, Santiago capítulo 1 versículo 27 nos dice que la religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y dice guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. O sea, cuando uno practica las cosas del mundo y está en el mundo, es infiel ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Dios. Por eso dice la religión pura y sin mácula, ¿verdad? Sin mancha. Entonces, si usted practica y vive las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, antes de ser fiel a la iglesia, punto. Dice, por ejemplo, voy a poner yo de ejemplo. Dice el hermano Luna: hermanos, el próximo sábado nos vamos a juntar aquí, nos vamos a reunir porque vamos a ir a visitar, ¿verdad? Vamos a ir a hablarle a los perdidos, hermanos. Vamos a ir a visitar, vamos a cumplir el mandamiento que Cristo da en Mateo 28, 19, y de predicar el Evangelio. Marcos 16, 15 nos dice, y de predicar a toda criatura. Hermanos, aquí nos vemos el sábado. Llega el hermano Luna el sábado, y lo voy a decir porque va a pasar, no porque, no más. Llega el hermano Luna el sábado, nos vamos a ver el sábado a las 10, por ejemplo, porque para darles chance a que no digan que es muy temprano, a las 10. Llega a las 10, llegan a las 10:15, de repente como a las 10:20 llega un hermano, ¿verdad? 10:30, 10:40, de repente llega uno que otro hermano, unos 2, 3 hermanos. Llegan a las 11, 12, 1, ya no llegó nadie. ¿Qué estamos mostrando, hermano? Falta de interés en las cosas de Dios. Eso será infidelidad. Pero ¿tenemos excusas o no? Llegamos el domingo y el hermano Luna está aquí. Hermanos, ¿cómo está? Y ya venimos pensando: hermano, discúlpeme, no pude venir ayer porque, híjole, pues es que se me juntó el trabajo y pues no pude ir y pues tuve que ir. Hermano, discúlpeme, pero es que me cayó visita de repente, hermano, y hermano Luna no puede venir porque pues andaba cansado y pues era el único día que tenía chance de descansar, y empezamos, ¿verdad?, con las excusas.
¿Le estamos dando excusa al hermano Luna o le estamos dando excusa a quién, hermanos? Dios, aquí lo importante no es el hermano Luna, hermanos. Aquí lo importante no es el hermano Luna. Dios ya lo sabe. Exactamente, Dios ya lo sabe, Dios ya sabe dónde anda usted y por qué no vino. ¿Verdad? Esa es infidelidad. Y ahorita lo vamos por eso decía, ahorita yo quería dar un ejemplo para los que vamos a entrar ahorita. Tiene que ser fiel a la familia. Dele tiempo a su familia, críe usted a sus hijos. O sea, sea fiel a ellos. Sea fiel a su esposa, sea fiel a su esposo. Con sus hijos, sea fiel a ellos, hermanos, hermanas. El daycare no les va a instruir las cosas de Dios, hermanos. El daycare no les va a instruir las cosas de Dios. No se trata solamente de tener hijos para irlos a dejar a un daycare. Porque esa no es la instrucción correcta. Porque Dios nos dio los hijos a nosotros como padres, ¿para qué? Si usted recuerda, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 14 a 15, ahí Pablo le está hablando a Timoteo de su abuela y su madre, ¿verdad? Porque ¿quién tuvo el interés de criar a Timoteo? Su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela. Entonces, sea fiel a sus hijos. Sea fiel a su esposa. Cuando usted pone todo lo demás antes que ellos mismos, hermanos, ¿usted le está siendo fiel a su esposa y a sus hijos? No, ¿verdad? Pero tenemos excusa. ¿O no tenemos excusas? Hermano, es que tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Pregunta. El proverbista en Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, la mujer virtuosa, ¿trabajaba, hermanos? Sí. Trabajaba secularmente. Pero ¿qué era la prioridad de la mujer virtuosa? Su familia. Su hogar, ¿verdad? O sea, ella miraba primeramente que su esposo estuviera bien, que sus hijos estuvieran bien. Dice, si hacía frío, los cubría. O sea, esto nos enseña que ella estaba al pendiente, porque ella trabajaba, iba a su trabajo, pero ella estaba primeramente al pendiente ¿de quién? De sus hijos. O sea, ¿se entiende? A veces hay que trabajar, hermano. No está diciendo no trabaje, no. ¿Se entiende? Hay momentos que hay que trabajar. Pero lo que estamos hablando aquí, de que usted primordialmente tiene que poner primero ¿a quién? ¿A quién ahí número la B? ¿A quién tiene que poner primero? ¿A quién dice ahí en el B? ¿Sea fiel a quién? A la familia, hermanos. A la familia. Lo material no es lo importante, lo espiritual es lo importante. Porque usted podrá darle lo que el niño quiera en cuanto a electronics. Hoy vamos a hablar de estos días. Cuando crece el joven le da un carro, o sea, le compra las ropas mejores, tenis de $100 y pico, ¿verdad? O sea, usted le da lo material, pero créame que de eso no se va a acordar su hijo o su hijo. Su hijo, varón, se va a acordar cuando usted salió para afuera y andaba pegándole a la pelota con él. Andaba cachando con él. ¿Verdad? Que usted tenía el tiempo ¿para quién? Para él. Su hija se va a acordar de usted cuando usted se siente, que diga, ay, yo me acuerdo cuando mamá se sentaba conmigo a jugar a las muñecas, que me ayudaba a vestir las muñequitas, a hacerle chonguitos. Eso es la fidelidad a sus hijos, hermanos. Porque si se fija, en cuanto a la generación está pasando, ya hoy en día las generaciones, ya no su preocupación ya no son hijos, hermanos. ¿Cuál es la preocupación de las generaciones hoy? Hablando de hombre y mujer. Material, porque estando
si hay pareja, la mujer se va a trabajar también y ahora los hijos los cuidan las niñeras. Sus carreras, hermanos. Porque ahora el hombre y la mujer, los dos, su mentalidad es sus carreras. ¿Verdad? Ahora no trabajamos, no hay nada malo que estudien, hermanos. Dios no prohíbe que estudien o se preparen. No, estamos diciendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Hoy en día su prioridad son las carreras seculares. Papá, mamá, este sábado podíamos ir al parque a jugar. No, mijo, es que tengo una junta en el trabajo. ¿A quién estamos poniendo primero? Trabajo, es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que no trabaje, hermanos. Estamos hablando de las prioridades en nuestra vida, ¿verdad? Mamá, papá, ¿me puedes ayudar con esa tarea? No puedo, mijo, tengo yo también mucho trabajo. Tengo que acabar un trabajo. No puedo. Si tienes hermanos mayores, dile a tu brother, tu sister que te ayude. Eso es fidelidad a tus hijos. No, ¿verdad? Entonces, la fidelidad a nuestra familia es que nosotros le mostremos con nuestros hechos eso. Para acordarnos lo que Pablo dice a Timoteo, ¿verdad? Acuérdate de tu abuela, de tu madre, lo que te han enseñado, la instrucción. Fidelidad a nuestra esposa y nuestro esposo, hermanos. Cuando nosotros somos infieles a nuestros cónyuges, ¿qué creen que nuestros hijos están viendo? Lo mismo, la infidelidad. ¿Qué creen que se va a repetir? ¿La historia? Vemos cómo la fidelidad es muy importante también en ello. Todo esto va de la mano, hermanos, porque ¿qué es lo que forma la iglesia? La familia. La familia. Por eso le decía, todo esto va conectado. Una familia fuerte, una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte. Les decía ya, yo el domingo pasado, yo me acuerdo, hermanos, de los tiempos pasados. La hermandad era más humilde. No había tanta tecnología, no había tanta educación según secular. Era más humilde la hermandad. Y la iglesia estaba llena de familias, hermanos. No individualmente, no era nomás el hombre o a veces la mujer, o a veces el hombre y la mujer, o a veces los muchachos. No. Familias completas, hermanos. Eran familias completas. Estaban llenísimas las congregaciones. Mire, en Houston, donde atendimos cuando éramos niños, me acuerdo que la congregación ahí, hermanos, era tan grande que los hermanos anglos dejaron el edificio completo para los hispanos, porque los hispanos ya no cabían. Era tan grande las familias. Pero fue pasando lo que pasó cuando vemos del pueblo de Israel en los jueces. Se levantó una generación que ya los padres no se preocupó por enseñar a la generación esa. Donde está el edificio es una gasolinera ya, hermanos. Ya no hay edificio. Se acabó la iglesia. Se acabaron las familias. Es una gasolinera. ¿Ve por qué es importante y van de la mano las dos? Hay que ser fiel, fidelidad en cuanto a ello. Tiene que ser fiel a Dios, hermanos. Viva para Dios. Viva usted para Dios. Que su vida sea para Dios, hermanos. Claramente estamos en nuestros 5 sentidos y conocemos la lógica que estamos en el mundo. Dios nos ha dado este mundo para trabajar, para educar, o sea, está todo esto. Pero lo que queremos poner aquí, hermanos, que primeramente está Dios ante todo. Ante todo. Tenemos que ser fiel a Dios. Y el ser fiel a Dios, hermanos, quiere decir no dejar que nada se interponga entre usted y Él. Ni siquiera su esposa, ni siquiera su esposo, ni sus hijos, hermanos. ¿Qué dijo Cristo, verdad? Yo no vengo a traer paz, sino
¿Qué vino a traer? A poner quién en contra de quién. Madre contra hija, hija. Los hijos con los padres, ¿verdad? Los padres con los hijos, nueras con las suegras, suegras con las nueras, pero no de la manera que nosotros pensamos, hermanos. No peleamos por la manera que se no. Dice, ¿por causa de quién? Dice Cristo. Dios. Por causa de mí, por causa de Dios. Entonces, tenemos que ver esto. Tenemos que ser fiel a Dios. Por eso decíamos en ahorita Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. Tenemos que vivir esa fidelidad, hermanos. Y la fidelidad, hermanos, es a la verdad de Dios. La fidelidad no es a un hombre. Usted no está aquí para serle fiel al hermano Luna. Si el hermano Luna está enseñando falsa enseñanza y usted sabe que es falsa enseñanza, usted tiene que corregir al hermano Luna porque usted le es fiel ¿a quién? A Dios. No al hombre. No sigamos al hombre, sigamos a Dios. Y ese es otro problema. Ahí es donde viene la infidelidad también, hermanos. Y las divisiones. Las divisiones. Las divisiones es infidelidad a Dios, hermanos. Porque no estamos siguiendo a Dios. ¿A quién estamos siguiendo? Al hombre. Al hombre. ¿Usted se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos en cuanto a ello? Que dejara crecer la hierba. Ustedes dejen. Que lo dejara todo junto. ¿Sí, ya ven? Después iba a tocar. ¿Quién va a limpiar? Dios. Aquí no está diciendo que no se corrija el mal, hermano. No malinterpretemos esto. Aquí lo que está diciendo es que nuestra mirada tiene que estar ¿en quién? Dios. En Dios. La Escritura nos va a nosotros a corregir. Ahora, si el hermano Luna está diciendo algo que no es bíblico, ¿cuál es el deber de ustedes como iglesia? Pero ¿qué tal si no se quiere corregir el hermano Luna? ¿Cuál es el deber de ustedes como iglesia? ¿Qué tienen que hacer con el hermano Luna? Si no me quiero corregir, hermanos, ¿qué tienen que hacer ustedes conmigo? ¿Ah? No porque dicen, no, el hermano Luna es el predicador. Hermanos, eso no tiene que ver nada. Un predicador no es nadie. Un predicador es un siervo de Dios. Aquí el importante es Cristo y Dios. Ni aún con los tales Ni aún con los tales te juntos, hermano. Entonces, cuando yo, por ejemplo, como predicador, hermano Luna, digo algo incorrecto de la Biblia, pero a lo mejor lo dije incorrecto por causa de que se me pasó. Ustedes vienen, me corrigen y me corrijo. Y digo, ¿saben qué? Discúlpenme, dije algo que, ¿verdad? Continúo predicando la verdad. ¿Podemos continuar? Pero a veces también sucede esto, que el hermano Luna dijo algo incorrecto porque se le pasó, no sé, ¿verdad? Somos humanos, pero en vez de venir a corregir al hermano Luna, se empiezan a hacer los grupos en la congregación, hermanos. ¿Verdad? Se empiezan a hacer los grupos en la congregación. ¿Viste lo que dijo el hermano Luna? Y se empiezan a hacer los grupos. Y ahí es donde hay ¿qué? División. Ve cómo hay división por causa de que el hermano Luna está mal, pero también por causa de que el hermano Luna se puede corregir, también hay división. Entonces nuestro deber como iglesia, hermanos, es corregir al hermano Luna. ¿Para qué? ¿Para ser fieles a quién? A Dios. A Dios, hermanos. O sea, no vamos a entrar en el tema de la corrección, pero estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Si el hermano Luna no se quiere corregir, usted le va a ser fiel a Dios y va a decir, hermano, los varones, ¿verdad? Se van a juntar, van a decir, ¿saben qué? Pues vamos a tener que sentar al hermano con nosotros, le vamos a tener que quitar de que predique, porque no le está haciendo un bien a la iglesia, le está haciendo ¿qué? Un mal. Pero a veces le somos fieles al hombre, y lo que pasa, hermanos, que estamos hablando de esto lo está viendo ¿quién? Nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos.
A veces el hermano no se quiere corregir, pero pues le tenemos una gran estima. El hermano es buena gente allá afuera. Pues lo conocemos de muchos años. Déjalo que siga predicando la falsa doctrina, no le hace. Yo como quiera voy a venir. Lo quiero mucho, lo amo mucho al hermano. ¿Le somos fieles a Dios, hermanos? No. Y estamos trayendo una generación nueva, que son nuestros hijos, a que le sea infiel a quién? A Dios. Que siga al hombre. ¿Ve cómo va todo esto de la mano? La fidelidad es muy importante para nosotros. Es muy importante porque Cristo mismo lo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Entonces quiere decir que si somos infieles, ¿vamos a recibir la corona? No. No. Entonces, hay que ver lo que nos dice en cuanto a ello. Recuerde allí Santiago capítulo 1 versículo 8, este es el que le es infiel a Dios. ¿El hombre de qué? El hombre de doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Una persona indecisa. Indecisa, hermano. Una persona, esa es la palabra correcta, indecisa. Porque quiere servir a Dios, pero quiere servir a qué también? Al mundo, quiere servir a Satanás. Como las olas del mar, Ajá. se dejan llevar. Sí, exactamente. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos, ¿qué? O sea, no está hablando solamente en lo espiritual, sino que en su vida en sí, hermanos. Ejemplo. ¿Qué cuando nosotros llegamos tarde al servicio de la adoración, hermanos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que no es importante. Pero no solamente empiezan a llegar tarde aquí, empiezan a llegar tarde ¿a dónde? A todas partes, hermanos. Llegan tarde a la escuela, llegan tarde al trabajo, tienen un compromiso con alguien, llegan tarde, ¿verdad? Donde quieran llegan tarde. ¿Por qué? Porque no les enseñamos el amor a Dios, no les enseñamos la fidelidad a Dios, y aquí nos está diciendo el escritor, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es que inconstante. Inconstante, dice, ¿en qué? En todos sus caminos. Son dos cosas. O amamos a Dios, o no lo amamos, hermanos. No podemos estar en medio. No podemos estar en medio. Por eso Marcos 16, 15, ¿verdad? 16, 15 y 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será ¿qué? ¿Hay algo en medio? Está en medio como dice, ok, Dios va a ver si acaso lo salva. ¿Así nos dice la Escritura? O sea, si te bautizas te vas a salvar. Si no te bautizas no te vas a salvar. Pero puedes estar en medio porque a lo mejor Dios puede tener misericordia de ti y va a decir, este fue un buen ciudadano. ¿Sabes qué? Vamos a traerlo. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente. Una de las iglesias, ¿verdad? ¿Cuál iglesia era? Ni una odisea. La iglesia de la Odisea, ¿verdad? Por cuanto no eres tibio ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré en mi boca. Entonces, es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos esto, hermanos. Que les enseñemos que las cosas de Dios no son un juego. Que les enseñemos la seriedad del amor que le tenemos nosotros a Dios. Para que ellos crezcan con el mismo amor a Dios, hermanos. Que les enseñemos la verdad. Por eso es muy importante la educación. Porque la educación le va a ayudar con la fidelidad, hermanos. Porque es parte de la educación. Las cosas más importantes. Sea fiel a la iglesia. Sea fiel a la familia. Sea fiel a Dios. Todo va conectado. Todo va conectado. En el principio dice que Eva, capítulo 3, tomó de aquello que Dios había dicho que no tomaran y se lo dio a Adán. Esto fue infidelidad, hermanos.
una infidelidad a Dios. ¿Y lo tomó Dios así a la ligera? No. Lo tomó con mucha seriedad. Creación de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Génesis 1:26, que Dios hizo al hombre a su imagen. Creación de Dios, hijos de Dios, pero después dejaron y fueron infieles y ya dejaron de ser hijos de Dios por la infidelidad. Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es, así es. Entonces, tenemos un gran trabajo como padres. Tenemos un gran trabajo como padres. A veces tomamos las cosas muy a la ligera, pero tenemos que tomar las cosas con mucha seriedad. Con mucha seriedad. Les preguntaba yo el miércoles a nuestros hermanos allá en la Pride, predicaba en la Pride Road allá en Broadview, y les hacía la pregunta a los hermanos: ¿usted para qué viene a la iglesia? ¿A qué viene a la iglesia? ¿A qué viene a la iglesia? Honestamente les dije, y quiero que me contesten uno por uno, individualmente. Esto es una cosa individual. ¿A qué viene a la iglesia? Y le digo, contesten. Y pues se quedaron todos. Hermano, no nos debemos de quedar todos así. ¿Debe de haber una respuesta rápida? Sí. Debe de haber una respuesta rápida. Porque venimos a la iglesia. Este no es un club social, hermanos. Este no es un tiempo, pasatiempo de nuestra vida que decimos, el domingo nos vamos a reunir para ver los hermanos. Tengo ganas de ver a los hermanos, de platicar con los hermanos. Tenemos un mal concepto a veces de ellos. La reunión de la iglesia, ¿por qué venimos a la iglesia? Yo no lo puedo decir por usted, pero usted tiene que saber la respuesta a eso. Y esa misma respuesta, nosotros como padres se la tenemos que transmitir ¿a quién? A nuestros hijos, hermanos. Es donde viene la educación, es donde viene la fidelidad. Preguntas y respuestas en cuanto a ello. El próximo domingo vamos a entrar ya en cuanto a la educación, hermanos. Un tema que a veces a muchos padres hoy en día no les gusta porque no les gusta lo que Dios dice. Queremos tomar la educación a como nosotros pensamos. Por eso el mundo ha cambiado mucho, hermanos. Porque mi generación fue la que empezó a pensar, ok, a mí mi papá me daba mucho, pues yo a mis hijos no les voy a dar. Voy a ser más noble con mis hijos. ¿Y qué pasó con la generación, hermanos? Esas generaciones después de nosotros. Si dándonos, éramos tremendos, hermanos. Si dándonos, o sea, estoy hablando de disciplina, no de maltrato, disciplina. Éramos tremendos. Pero como quiera conocíamos el respeto, ¿verdad? Cuando nuestros padres hablaban, nosotros escuchábamos. Pero nosotros dijimos, vamos a componerlo, mi generación, vamos a componer esto. Y ahora las generaciones nuevas, no hombre, ni se te ocurra hablar de que suénatelo porque ya habló a la ley, dice. O ni se te ocurra levantarle la voz porque ya habló a la ley. Las cárceles están llenas, hermanos. Un montón de familias destruidas. Un montón de muchachos drogadictos, alcohólicos. Mujeres en una vida de prostitución, una vida con un montón de hijos de diferentes papás, o sea, unas vidas terribles. Estamos en el punto de Génesis capítulo 6, ¿verdad? Y todo lo que cultivaba el hombre en su corazón era maldad. Y todo porque mi generación dijo, voy a cambiar esto, lo voy a hacer mejor. Queremos hacer mejor algo que Dios lo hizo perfecto, hermanos. Queremos cambiarlo. Entonces, vamos a hablar de la disciplina. Vamos a hablar de la disciplina. No vamos a entrar ahí ahorita. O si tienen un comentario de la disciplina, espérense hasta el otro domingo. Si es comentario de esto, adelante. Hermano, tenemos que tener ese anhelo celosamente en las cosas de Dios, ¿verdad? El venir a la oración de Dios, como dice el Salmo 122, cuando yo no iré con los que me decían la casa que iremos. Anhelaba, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Venir a darle la honra y gloria a Dios alegremente.
Y aquí en Santiago 4, 5 hace la pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahí está, ¿verdad? Exactamente, hermanos. Y el querer venir a la adoración a Dios, hermanos, es la preparación de toda la semana. Tenemos que anhelar ese celo de... Mire, a veces decimos, el miércoles no vamos a la iglesia porque no es mandamiento, decimos mucho, ¿verdad? En la Biblia dice que el primer día de la semana, pero la Biblia dice que cuando la iglesia se reúne, ¿dónde debemos de estar usted y yo? Con la iglesia. Y es muy importante, hermanos. Si la iglesia se reúne el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ¿dónde tenemos que estar nosotros? Con la iglesia. Porque queremos venir solamente el domingo en la mañana, pero queremos pasar una eternidad con Dios. ¿Cómo cree que va a funcionar eso, hermanos? Si no aguantamos ni todo el día a venir a adorar a Dios un domingo, no venimos el miércoles, pero queremos estar una eternidad con Dios. ¿Qué cree que vamos a estar haciendo con Dios? ¿Qué vamos a estar haciendo con Dios? Alabándole, adorándole, glorificándole, siempre, hermanos. Entonces la iglesia es una preparación ¿para qué? Para la vida eterna. Es una preparación para la vida eterna, hermanos. Hermano, el primer de la semana es el día del Señor. Ajá. Y no porque Sí. dices en la mañana, ya en la tarde ya no está unido. Sí. O ya en la mañana ya, ¿no? Sí. Ese es el día del Señor. ¿Sí? Es el día del Señor, mandamiento, pero cualquier otro día también es el día del Señor. Todos los días son el día del Señor. Sí. No somos cristianos solamente los domingos. Debemos ser cristianos En nuestra conducta. siempre, siempre. Y eso viene a ser la educación y viene a ser la fidelidad a Dios. Vamos a dejar el estudio ahí, hermano. Vamos a tomar unos 5